This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. ¿Y si Atlántida no hubiera sido destruida, sino sepultada viva por orden del propio Dios? Esa pregunta resuena en las profundidades del mar como un susurro olvidado, un secreto que duerme bajo las olas desde hace milenios. La mayoría de nosotros fue enseñada a ver Atlántida como una leyenda, una historia creada por Platón, un cuento filosófico sobre orgullo y caída. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si Atlántida no solo existió, sino que cumplió un papel espiritual que pocos se atrevieron a considerar? ¿Y si no es una ruina perdida, sino un sello que Dios puso sobre algo que el mundo jamás debería ver? Desde el primer versículo de Génesis, la Biblia nos da pistas de que hay más bajo la superficie del texto de lo que imaginamos. Y la tierra era sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Esa no es solo una descripción poética de un mundo en formación. Es una declaración espiritual. Antes de la luz había tinieblas, antes de la creación visible había caos, y antes del hombre había algo que fue sellado. El abismo no surgió con el diluvio. Él ya estaba ahí, esperando, observando, conteniendo. El término hebreo usado para abismo, tehom, lleva un peso casi vivo. No es un agujero físico, sino una profundidad espiritual, un espacio de retención donde lo que fue juzgado permanece en silencio. El abismo es el escondite de la ira divina, el lugar donde Dios oculta lo que no puede más caminar entre los hombres. ¿Y si ese abismo fue sellado? ¿Qué había dentro de él? Las Escrituras hablan poco, pero sugieren mucho, y es entre esas sugerencias que encontramos el eco de una creación anterior. Una civilización que existió antes de Adán, moldeada no a la imagen de Dios, sino según los caprichos de ángeles caídos. Vigilantes, seres espirituales que al recibir autoridad sobre dimensiones y materia, decidieron usar ese poder para gobernar y moldear. El resultado fue una era que Dios no solo juzgó, Él la borró. Pero Dios no destruye todo con fuego. A veces, Él esconde con agua. Atlántida pudo haber sido eso. No una civilización cualquiera, sino el trono de un gobierno rebelde, construido con sabiduría corrompida, tecnología espiritual y jerarquía angélica. Ella fue hundida no por casualidad geológica, sino por decreto espiritual. El mar, en ese escenario, no es un castigo. Es un velo, una barrera que Dios creó para separar a los vivos de los juzgados, para mantener sellado lo que podría contaminar de nuevo la creación. El océano, en su vastedad silenciosa, se convirtió en el más antiguo de los sellos, y Atlántida, dentro de él, no se volvió ruina, se volvió trono dormido. Hay relatos, en diversas culturas, de civilizaciones sumergidas, de imperios que desafiaron los cielos y fueron tragados por las aguas. Pero lo que impresiona es el patrón. Esas ciudades no son solo destruidas, ellas son hundidas. Como si el acto de sumergir fuera una forma de Dios aislar espiritualmente una realidad. ¿Y por qué eso importa? Porque si Dios escondió Atlántida, no fue por accidente.
Fue por misericordia. La idea de que Atlántida sea un trono espiritual sellado cambia completamente el modo en que vemos la historia sagrada, porque un trono siempre quiere ser ocupado. Y si el sello que la mantiene sumergida comienza a romperse, ella no volverá como ruina arqueológica, volverá como sistema, como influencia, como imperio invisible. Y nosotros ya estamos viendo las señales. El retorno de filosofías antiguas, el fascinio moderno por sabiduría atlante, cultos al mar, religiones que claman por reconexión con las aguas primordiales. Nada de eso es solo tendencia, son síntomas. El espíritu de Atlántida está resurgiendo y el mar está inquietándose. Dios nunca dejó de vigilar el abismo. Génesis dice que el espíritu flotaba sobre las aguas. Esa imagen es poderosa. El Espíritu Santo no desciende inmediatamente. Él observa, Él sondea, Él espera el tiempo, porque antes de decir haya luz, Dios observó lo que estaba debajo de la oscuridad. Él conocía lo que había sido sellado, y solo entonces decidió comenzar de nuevo. Si esta teoría está correcta, y cada versículo nos acerca a ella, estamos viviendo en un intervalo entre dos mundos. Lo que Dios comenzó con Adán es la restauración, pero lo que fue sellado aún respira, aún observa y, en el tiempo profético, será liberado para el último acto, el juicio final. Tú ya notaste cómo el mar ha sido protagonista en 1900. Nuestros días, tsunamis inexplicables, perturbaciones magnéticas, regiones insondables donde ninguna tecnología funciona plenamente. Tal vez esos fenómenos no sean naturales, tal vez el sello esté moviéndose. Y si Atlántida está ahí, abajo, no está durmiendo, está aguardando, porque el trono que Dios hundió aún no fue destruido, solo sellado. ¿Tú ya sentiste que algo está moviéndose bajo las aguas? Entonces suscríbete ahora en Narrativas Prohibidas, activa la campana y comparte este video con quien necesita despertar. En el próximo capítulo vamos a entrar al corazón del abismo y descubrir por qué él aún palpita. Antes del diluvio, antes de la humanidad, había un trono en el mundo, pero ese trono no era de Dios, sino de seres que intentaron robar la gloria del cielo. ¿Qué hace Dios con un trono construido por ángeles caídos? Él no destruye, Él sella. Muchos imaginan que el diluvio fue solo un castigo para la corrupción humana, pero pocos perciben que aquel mar de aguas no fue solo destrucción, fue contención. Cuando Dios decidió cubrir la tierra con aguas, Él no estaba solo limpiando, Él estaba hundiendo. Y lo que Él hundía no eran solo cuerpos, eran estructuras, entidades y un trono espiritual que había surgido contra su orden. Atlántida, bajo esa perspectiva, era ese trono, un centro de poder espiritual construido por vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra y tomaron para sí aquello que nunca les fue concedido. Esos seres, al corromper el mundo con conocimiento prohibido, con tecnología espiritual y alianzas híbridas, fundaron algo que iba mucho más allá de una civilización. Fundaron un gobierno alternativo al de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. De ese acto surgieron los Nefilim, gigantes, híbridos, héroes de renombre. Pero el texto va más allá. Él afirma que toda la tierra se llenó de violencia. Lo que era para ser gobierno celestial sobre la materia se volvió tiranía sobre la creación. El cielo fue invadido por la arrogancia. La tierra fue sofocada por la corrupción. Pero lo que pocos consideran es dónde esos seres habitaron, dónde edificaron sus fortalezas, dónde reinaron como dioses. Y aquí entra Atlántida, no como leyenda, sino como sede,
Platón describió Atlántida como una ciudad circular, con anillos concéntricos, separada por canales y repleta de metales raros. Pero, ¿y si ese diseño no fuera solo arquitectónico? ¿Y si fuera simbólico? ¿Y si representara una estructura de poder espiritual, donde el centro era el trono de los caídos, y los círculos alrededor eran capas de contención y comando? Atlántida, entonces, no sería solo una ciudad, sería una réplica espiritual del trono celestial, una falsificación construida por los ángeles caídos. ¿Y cómo responde Dios a esa afrenta? Él no solo la destruye, Él la transforma en un sello, porque aquello que es sellado no puede más gobernar. El libro de Enoc profundiza esa narrativa. Él revela que los vigilantes pidieron que Enoc intercediera por ellos, para que sus pecados fueran perdonados, pero Dios rehusó, y en lugar de solo desterrarlos, determinó su prisión en lugares oscuros, lejos de la superficie, hasta el día del juicio. Enoc describe esas prisiones como montañas de oscuridad, donde ni el tiempo alcanza, ni el fuego ilumina. Ese lugar, esa prisión, tiene todas las características del abismo que está bajo las aguas. Y más, si los vigilantes fueron aprisionados, ¿qué pasó con sus obras, con las ciudades, con los tronos? La respuesta es clara: fueron hundidos con ellos. Dios no dejó piedra sobre piedra, pero tampoco destruyó por completo. Él cubrió, Él selló, porque hay cosas que no pueden ser eliminadas, solo contenidas. Por eso Atlántida no es solo una ruina. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from 5K on my bank account to 8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Ella es un sello, y ese sello tiene forma, tiene patrón, tiene ubicación espiritual, y está a punto de moverse. Hoy, cuando miramos al fondo de los océanos, encontramos formaciones inexplicables, pirámides sumergidas, plataformas geométricas, estructuras que no deberían estar ahí. Son llamadas anomalías, pero tal vez sean vestigios, fragmentos petrificados de un trono que ya gobernó sobre la tierra y que fue arrancado de escena antes de que consumiera todo. Pero, ¿qué es un trono? Es el lugar de autoridad, el punto de emisión de gobierno. ¿Y qué pasa con un trono cuando es retirado? Él espera, porque los tronos desean ser ocupados nuevamente. Atlántida, entonces, representa el intento de los ángeles caídos de establecer un dominio sin Dios, un Edén alternativo, un mundo donde ellos fueran adorados, un sistema donde el hombre sirviera a la creación caída y no al Creador. Y por un tiempo ellos lo lograron, pero Dios vio, Dios intervino y Dios selló. El diluvio no solo destruyó, Él impidió. Él cerró un ciclo. Pero la profecía es clara. Los sellos no son eternos. Ellos existen para un tiempo, y cuando ese tiempo termina, ellos se rompen. Apocalipsis 9 nos alerta sobre uno de esos rompimientos. Una estrella cae del cielo con una llave. Ella abre el abismo, y de ahí salen criaturas que no son simbólicas. Son seres sellados. Y si ese abismo es el mismo que está bajo las aguas, y si el sello es Atlántida, entonces lo que va a emerger no será una ciudad, será un trono, un sistema, un espíritu, una orden. Y el mundo no estará listo. Si tú crees que Atlántida fue solo una leyenda, comparte este video con alguien que necesita saber la verdad, porque en el próximo capítulo vamos a bajar al fondo del abismo y descubrir que él aún respira. El mar siempre ha sido visto como símbolo de grandeza, profundidad
y silencio. Pero la Biblia nunca lo trata como algo neutro. Desde el Génesis, el mar aparece asociado al abismo, a las tinieblas y a la ausencia de forma. Eso no es casualidad. En el segundo versículo de la Biblia, antes incluso de la creación de la luz, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y esas aguas cubrían algo que ya estaba ahí. La pregunta es simple, pero perturbadora. ¿Qué había ahí antes de que Dios dijera, haya luz? El texto dice que la tierra era sin forma y vacía, y que había tinieblas sobre la faz del abismo. No es solo una forma poética de describir el caos, es una revelación disfrazada, porque el abismo no fue creado durante la reordenación del mundo. Él ya existía, él estaba presente antes del orden, antes del tiempo, antes de la primera luz. Y el hecho de que el Espíritu Santo estuviera flotando sobre él sugiere algo profundo. Dios estaba observando lo que estaba sellado ahí. En la tradición hebrea, la palabra usada para abismo es tehom. Ella no indica un simple agujero o un espacio físico. Ella describe una dimensión, un lugar espiritual de profundidad viva, un vientre de contención, un espacio donde algo fue colocado para no volver. El abismo, en ese sentido, no es vacío, es lleno, y lo que está ahí no está muerto, está respirando. A lo largo de las Escrituras, el abismo aparece siempre relacionado con juicio. Cuando el diluvio sucede, por ejemplo, el texto dice que las fuentes del gran abismo se rompieron. En otras palabras, lo que estaba sellado fue temporalmente liberado. Las aguas que cubrieron el mundo no vinieron solo del cielo, vinieron también de abajo, del vientre de la tierra, del mismo lugar que Génesis presentó como tinieblas profundas. Y si esas aguas llevaron más que destrucción, y si ellas también fueron un tipo de exhalación de lo que estaba contenido. En el Apocalipsis, capítulo 9, Juan ve una estrella caer del cielo, y ella trae en las manos una llave. No es una llave simbólica, es la llave del pozo del abismo. Cuando ese sello es roto, criaturas emergen con apariencia híbrida, comportamiento destructivo y misión espiritual. Ellas no vienen del infierno, ni del cielo, ni de la tierra. Ellas vienen del abismo, el mismo lugar donde Dios selló aquello que no podía más vivir entre los hombres, el mismo lugar donde los vigilantes pueden haber sido enterrados vivos, junto con sus tronos, sus obras y sus reinos espirituales. Si el abismo está realmente debajo del mar, como sugieren tantos pasajes bíblicos, entonces el océano funciona como una especie de sello líquido, una tapa viva sobre una prisión invisible. Y Atlántida, dentro de ese escenario, no sería solo una ciudad perdida, sería un punto de contacto, un centro espiritual construido por los ángeles caídos para ejercer dominio en la tierra, un trono alternativo al de Dios, y por eso mismo fue hundido, no como castigo, sino como aislamiento. Un trono que fue sellado, solo que el problema no es lo que fue hecho, es lo que está volviendo, porque todo indica que ese sello está moviéndose. El abismo no está más silencioso como antes. Hay señales de que él respira. Y no solo en el mundo espiritual, sino también en el natural. Eventos climáticos cada vez más extremos, perturbaciones magnéticas en los océanos, regiones donde ningún equipo logra funcionar. El famoso Triángulo de las Bermudas no es solo un misterio geográfico, es una grieta en el sello. Un lugar donde el abismo respira con más fuerza. La ciencia dice que más del 90% del océano permanece inexplorado, y por más que tengamos tecnología, nunca logramos llegar hasta el fondo. Existen lugares que rechazan nuestra presencia, lugares donde satélites fallan, brújulas enloquecen y las señales desaparecen. ¿Pero por qué? ¿Será realmente solo fenómeno físico?
¿O son defensas espirituales creadas por Dios para impedir que el hombre acceda a aquello que está encerrado? En Job 38, Dios pregunta algo directo a Job. ¿Tú ya entraste en los orígenes del mar? ¿Ya viste el fondo del abismo? Esas preguntas no son metafóricas, son afirmaciones de limitación. Dios está diciendo que existen dimensiones en la creación que permanecen fuera del alcance humano, no porque sean inalcanzables, sino porque fueron prohibidas, fueron selladas, fueron escondidas y permanecen observadas por el propio Creador. Proverbios 8 revela un detalle aún más inquietante. Cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, Él también fijó los fundamentos del abismo. Eso quiere decir que el abismo no es solo profundo. Él es arquitectado. Él tiene estructura, capas, centinelas, portones. No es solo un agujero espiritual, es una prisión organizada. Y fue Dios quien la diseñó. Si todo eso es verdad, entonces lo que llamamos Atlántida puede ser parte de esa estructura, no como una ciudad mitológica, sino como un ancla espiritual, uno de los sellos, uno de los puntos de contención, y las señales de que el sello está rompiéndose ya están a nuestro alrededor. Sabidurías antiguas están siendo romantizadas, filosofías ocultas volvieron a la moda. El culto al mar está creciendo. Las personas están hablando de reconexión con los dioses, y el discurso de la conciencia oceánica parece cada vez más común. Lo que antes era borrado, ahora es exaltado. Lo que era visto como misticismo, ahora es tratado como espiritualidad moderna. Pero detrás de esas ideas hay un patrón, un espíritu, un soplo viniendo del fondo. El abismo está respirando y está influenciando. Tal vez lo que está sellado no quiera más esconderse. Tal vez no vaya a emerger con apariencia de monstruo. Tal vez venga como luz, como cura, como sabiduría. Pero el fin será el mismo, porque lo que fue colocado en el abismo no fue olvidado, fue solo encerrado, hasta que el tiempo justo llegara. Si tú percibes que el mundo está siendo preparado para algo que viene del mar, el abismo no está muerto. Él solo espera. En el próximo capítulo vamos a revelar los sellos invisibles que Dios incrustó en las aguas y lo que ellos están sosteniendo desde hace miles de años. No toda prisión es hecha de rejas y no todo sello puede ser visto. Existen barreras que Dios puso en el mundo espiritual, y ellas aún están de pie. Existen sellos que no fueron dibujados en pergaminos, sino grabados en el propio mar. Y hasta hoy ellos mantienen el abismo cerrado. Cuando pensamos en sellos en las escrituras, la imagen más común es la de pergaminos, rollos antiguos, tronos de juicio y ángeles con misiones proféticas. Pero hay un tipo de sello que raramente es AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business.
It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Recordado, el sello que Dios puso en la propia creación, no sobre libros, sino sobre elementos, no sobre palabras, sino sobre dimensiones. Existen sellos que no se ven con los ojos y no se tocan con las manos, sellos espirituales incrustados en el tejido del mundo, como murallas invisibles, delimitando hasta dónde el caos puede ir. Uno de esos sellos, tal vez el más antiguo, no fue puesto en el cielo, sino en las aguas. El mar cubre más del 70% de la tierra. Es vasto, profundo, silencioso, pero no es pasivo. En las Escrituras, el mar está frecuentemente asociado a fuerzas espirituales, a juicios ocultos, a misterios que necesitan ser contenidos. Y si tú lees con atención, vas a percibir que el mar nunca fue solo un escenario natural. Él es un velo, un límite, una barrera. Y más que eso, Él es un sello. En Job 38, Dios habla directamente con Job y pregunta: ¿quién cerró el mar con puertas cuando él irrumpió del vientre? Cuando yo le puse nubes por vestiduras y lo envolví con densas tinieblas, cuando le tracé límites y le puse cerrojos y puertas. Esa descripción es tan específica que asusta. El propio Dios está diciendo que el mar fue cerrado con puertas, con trancas, con cerrojos. Él no está describiendo un fenómeno geológico. Está revelando un sistema espiritual de contención. Dios puso límites en el mar. Y esos límites, según el texto, impiden que Él avance más de lo que debe, no solo en términos físicos, sino espirituales. Esos sellos son invisibles, pero reales, y están activos hasta hoy, porque lo que el mar cubre no puede ser soltado antes de la hora. Existen cosas ahí abajo que no pertenecen a nuestro tiempo, realidades antiguas, sentencias en curso, prisiones decretadas por orden divina. Y esos sellos no fueron hechos con materiales, fueron hechos con palabras, con autoridad y con fuego. Cuando el diluvio sucedió, Dios no solo limpió la tierra, Él selló. El juicio no fue solo sobre los hombres, sino sobre los espíritus que corrompieron la creación. Y el mar fue usado para cubrir, esconder y trancar aquello que no podía más andar libre entre los vivos. Ese es el motivo por el cual, en Apocalipsis 21, Juan dice: «Y el mar ya no existía». No es una declaración geográfica, es una revelación. El mar dejará de existir porque lo que él guarda habrá sido juzgado. El sello habrá cumplido su propósito. La prisión habrá sido vaciada. Pero hasta ese momento, los sellos están de pie. Algunos en regiones específicas del océano, otros ligados a dimensiones que no accedemos. El propio libro de Enoc habla de prisiones espirituales, escondidas en lugares profundos y oscuros, donde ni el tiempo pasa y donde los vigilantes fueron amarrados con cadenas de fuego. Cadenas que no fueron hechas con hierro, sino con sentencias, y esas sentencias fueron registradas en el cielo, pero selladas en la tierra, con Atlántida. En ese contexto, no sería solo una ciudad, sería parte de la prisión, un ancla puesta en el lugar exacto donde el sello fue firmado, un punto físico que esconde una realidad espiritual. La ciudad circular descrita por Platón, con capas concéntricas y una pirámide central, puede representar mucho más que arquitectura. Puede representar una estructura espiritual de contención, un formato diseñado no solo para funcionar, sino para impedir que algo escape. Y si esa estructura fue hundida por Dios, entonces ella lleva un peso mucho mayor de lo que el mito sugiere. Atlántida no sería solo la capital de un imperio caído, sería parte de la cadena, sería la tapa, sería el lacre, y por eso mismo nunca fue encontrada, porque no está en el nivel de la arqueología, está en el nivel del espiritual, y solo será revelada cuando el sello sea abierto.
no por el hombre, sino por decreto profético. Hoy, la humanidad intenta acceder a lugares que Dios bloqueó. Submarinos exploran fosas profundas. Satélites investigan anomalías en el fondo del mar. Pero siempre hay una barrera, siempre hay un punto donde la tecnología falla, donde los sensores paran, donde las imágenes desaparecen. Esos puntos son tratados como misterios científicos, pero pueden ser las puertas, las que Dios trancó, las que solo se abren con llaves espirituales. Y esa llave ya fue mencionada. Apocalipsis 9 habla de una estrella que cae del cielo con la llave del abismo. Cuando ella abre el pozo, lo que sale de ahí no es polvo ni agua. Son criaturas, son entidades, son ecos de una era que fue sellada, y eso confirma que los sellos no son eternos. Ellos tienen hora marcada para romperse, y cuando eso ocurra, el mar devolverá lo que escondió. Esos sellos invisibles aún están ahí, pero el mundo ya siente que ellos están aflojándose. El retorno del interés por sabidurías antiguas, la búsqueda por reconexión con los elementos, el crecimiento de religiones basadas en el mar, el aumento del culto a entidades acuáticas. Todo eso muestra que el sello espiritual está siendo presionado por fuerzas externas, como si lo que está ahí abajo estuviera influenciando la superficie, poco a poco. Es por eso que necesitamos prestar atención, porque Dios no sella algo sin motivo. Y si Él escondió Atlántida, si Él cubrió el abismo, si Él incrustó sentencias en las aguas, es porque lo que está ahí no puede volver antes de la hora. Pero la hora está llegando, y los señales están en todos los lugares. El sello está firme, pero está temblando. No todo lo que retorna viene en la misma forma. Atlántida no está volviendo como piedra o ruina, está volviendo como idea. Tal vez el mayor error del mundo moderno sea pensar que Atlántida es pasado, porque lo que ella representa está más vivo que nunca. Cuando las aguas cubrieron Atlántida, el mundo pensó que aquello era el fin. Una civilización entera hundida en un solo día y noche de infortunio. Esa es la versión que muchos repiten. Pero detrás de esa narrativa existe una verdad que raramente es dicha. La caída de Atlántida no borró su esencia, solo enterró su cuerpo. Lo que fue destruido fue lo que se veía, lo que permaneció fue lo que se sentía. Y ahora, siglos después, lo que está volviendo no son sus muros, sus puertos o sus templos. Lo que está volviendo es el espíritu que habitaba en aquella ciudad. El error de Platón fue tal vez pensar que Atlántida era solo una estructura social. Él describió sus capas, sus canales, sus riquezas, pero lo que él no vio, o no quiso, registrar fue la influencia espiritual que aquello llevaba. Una influencia que, según el libro de Enoc, nació de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Una linaje híbrida, mezclada, poderosa, pero condenada. Y el imperio que surgió a partir de esa unión llevaba más que tecnología avanzada. Llevaba rebelión, llevaba orgullo, llevaba el intento de copiar la gloria de Dios con los recursos de la creación. Y es eso lo que está volviendo. Porque el espíritu de Atlántida no es una entidad con forma definida. Es un sistema, una atmósfera espiritual que exalta el conocimiento sin temor, el poder sin sumisión, la gloria sin santidad. Y ese espíritu tiene muchos nombres. A veces es llamado despertar, a veces evolución, a veces conciencia superior. Pero en el fondo es la misma esencia, la voluntad de reerguer un imperio que Dios hizo cuestión de enterrar. Hoy, el mundo está sumergido en ese retorno, y casi nadie lo percibe, pero los señales están por todas partes. El fascinio por la sabiduría antigua nunca estuvo tan fuerte.
Prácticas que vinieron de tradiciones ocultas están siendo enseñadas en escuelas modernas como filosofías de vida. El misticismo oceánico, que por siglos fue tratado como folclore, ahora es tema de culto, moda y cultura pop. El mar volvió a ser exaltado, no como creación, sino como conciencia, y en algunos casos como entidad. El interés global por civilizaciones perdidas no es solo arqueológico, es espiritual. Las personas quieren volver a algo que no vivieron, sienten nostalgia de algo que nunca vieron. Eso es señal de activación. Es cuando lo que estaba adormecido comienza a pulsar otra vez. Es cuando lo que fue sellado comienza a manifestarse, sin que las personas lo perciban. Pero lo más sutil de todo es que ese espíritu no quiere asustar. Él quiere seducir. Él no vuelve como un imperio militar, vuelve como una propuesta, vuelve como sabiduría alternativa, vuelve como espiritualidad libre, vuelve como una promesa de reconexión con algo supuestamente divino, pero que nunca pasó por el altar de Dios. Esa es la estrategia: sustituir la santidad por la sensibilidad, la verdad por la experiencia, la adoración por la contemplación, porque el espíritu de Atlántida sabe que el tiempo del sello está terminando, y antes de que él sea oficialmente roto, él quiere ocupar las mentes, las culturas, las estructuras sociales, para que cuando salga no encuentre resistencia, sino puertas abiertas. Y ese espíritu ya está dentro de las casas, en los libros, en las películas, en las canciones, en los mensajes que parecen inofensivos. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de conectarse con las energías del océano, de honrar a los dioses acuáticos, de retornar a la sabiduría de los antiguos maestros sumergidos? Eso no es solo lenguaje poético, eso es invocación disfrazada, es llamado espiritual. Es semilla plantada por una influencia que nunca fue totalmente destruida. Lo que está volviendo no es visible, pero es real y es eficaz. Está en los ambientes académicos, en los rituales artísticos, en las terapias holísticas, en las prácticas políticas. Está disfrazado de inclusión, de progreso, de nueva conciencia, pero detrás de la estética está el mismo trono, el mismo deseo, la misma rebelión, la misma intención de reconstruir lo que Dios derrumbó y de reocupar el trono que fue hundido. Ese movimiento no es nuevo, él siempre existió, pero ahora él está en auge, él está siendo celebrado, y lo más peligroso es que está siendo aceptado hasta por quien se dice espiritual. Muchos confunden ese espíritu con el espíritu de Dios, pero el espíritu de Dios no reconecta con el abismo. Él redime, él exalta la cruz, él revela al Cristo, y el espíritu de Atlántida no soporta eso. Por eso, su mayor arma es el camuflaje. Estamos viviendo un tiempo profético, los sellos están debilitándose, y lo que está detrás de ellos ya comenzó a manifestarse. No como criatura, sino como cultura, no como ciudad, sino como sistema. El espíritu de Atlántida no necesita emerger con edificios, basta con que tome las conciencias. Y cuando eso ocurra en escala global, el trono estará listo para ser ocupado de nuevo. Pero el fin ya fue decretado. La Biblia dice que el mar devolverá lo que esconde, y que todo lo que sea traído a la superficie será juzgado. Dios no permitirá que ese trono vuelva a reinar. Pero antes del juicio viene la exposición, y es eso lo que está comenzando ahora. El mundo está siendo expuesto al espíritu que un día gobernó Atlántida, y muchos están siendo seducidos por él, sin percibirlo. Si tú conoces a alguien que necesita despertar para ese engaño espiritual, envía este video ahora. En el próximo capítulo vamos a volver al libro de Enoc y revelar cómo todo eso ya estaba escrito. Desde el inicio,
Antes de que la Biblia fuera escrita, Enoc ya sabía lo que estaba sellado, y él lo dejó registrado, aunque intentaran silenciarlo. Lo que hoy llamamos misterio, Enoc ya lo llamaba sentencia, porque él vio con sus propios ojos el lugar donde los vigilantes fueron enterrados vivos. Existen libros que el tiempo intentó borrar, libros que no entraron en el canon oficial, pero que nunca desaparecieron de la historia. Entre todos ellos, tal vez ninguno sea tan perturbador como el libro de Enoc, porque mientras muchos textos hablan sobre el cielo, la tierra y el hombre, Enoc habla sobre lo que está entre ellos, habla sobre los que vinieron de lo alto y cayeron, habla sobre ángeles, prisiones, sellos y un tiempo determinado para el juicio, y todo eso mucho antes del diluvio, mucho antes de Moisés, mucho antes de que la humanidad supiera qué había sido sellado debajo del mundo. Enoc fue el séptimo después de Adán, un hombre que, según la Biblia, caminó con Dios a tal punto que fue arrebatado sin pasar por la muerte. Eso ya debería bastar para hacernos escuchar sus palabras. Pero, además de eso, él dejó registros. Y esos registros detallan una historia que parece paralela a la narrativa bíblica, pero en realidad la completa. Porque Enoc no habla solo de lo que pasó en la superficie, él habla de lo que pasó en el cielo y fue enterrado en las profundidades. De acuerdo con Enoc, un grupo de ángeles llamados vigilantes descendió a la tierra en tiempos antiguos, seducidos por la belleza de las mujeres humanas. Ellos hicieron un pacto entre sí, sellado en la cima de una montaña, y decidieron actuar juntos. Tomaron esposas, engendraron hijos híbridos, los Nefilim, y enseñaron a los hombres conocimientos que estaban más allá del tiempo: magia, metalurgia, cosméticos, guerra, encantamientos, herejías. El mundo, entonces, fue acelerado, espiritualmente, pero no en dirección a la luz, en dirección al abismo. La corrupción fue tan rápida, tan profunda y tan destructiva que Dios decretó juicio antes incluso de que la humanidad entendiera qué estaba pasando. Y aquí Enoc entra de nuevo, porque mientras el mundo se perdía, él fue llamado para ser testigo, no solo de la sentencia, sino de la ejecución. Él fue llevado por ángeles a lugares donde ojos humanos nunca estuvieron, y ahí vio las prisiones, vio los tronos caídos, vio los portones espirituales que serían cerrados para siempre, por lo menos hasta el tiempo del fin. Enoc describe un lugar terrible, un valle oscuro, una cadena espiritual donde los vigilantes serían lanzados. Ellos no serían destruidos de inmediato, serían mantenidos vivos, conscientes, aislados, amarrados con cadenas que no eran hechas de metal, sino de fuego celestial. Él describe el sonido de las voces de esos ángeles caídos, clamando por misericordia, implorando por liberación, sabiendo que no serían escuchados. Y lo más fuerte, Enoc dice que esas prisiones estaban ligadas al fondo de la tierra, a las regiones profundas, a lo que hoy llamamos abismo. Eso conecta todo, porque si los vigilantes fueron enterrados vivos en prisiones espirituales, y si esas prisiones fueron selladas con sellos proféticos, entonces lo que llamamos Atlántida puede ser mucho más de lo que imaginamos. Puede ser el propio sello, el propio trono, la propia ancla que mantiene a los caídos donde Dios los sentenció. Atlántida no se hundió solo porque erró. Se hundió porque formaba parte de un sistema espiritual que necesitaba ser arrancado del mundo de los hombres. Y Enoc vio todo eso, lo registró todo, pero el mundo lo ignoró. Lo más aterrador es que él también vio lo que vendría después. Enoc profetizó que esos sellos serían rotos, que habría un tiempo donde los tronos antiguos intentarían levantarse, que los reyes del pasado retornarían como influencia,
que los días se volverían como los de Noé, días de mezcla, de arrogancia espiritual, de engaño. Él vio que el espíritu de los vigilantes no sería destruido con sus cuerpos, sino que permanecería y tentaría volver, no por la fuerza, sino por la aceptación. Y lo que estamos viendo hoy es exactamente eso. No hay más necesidad de descender físicamente. Hoy basta influenciar, basta seducir con ideas, basta presentar conocimiento como luz, cuando en realidad es engaño. Basta hacer que el mundo desee aquello que Dios sepultó, y cuando el mundo lo desee, los sellos se romperán. El libro de Enoc habla de 4 ángeles principales que vigilaron esas prisiones: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno con una función, cada uno con una orden. Ellos no estaban solo cuidando lugares, estaban manteniendo el tiempo, garantizando que los tronos caídos no se reerguieran antes de la hora. Pero hasta esos ángeles saben que los días están cumpliéndose, que las generaciones están volviéndose demasiado parecidas a las de antes del diluvio, que los hombres están volviendo a buscar lo que Dios ya juzgó. Cuando Enoc escribió que habría una generación que glorificaría a los vigilantes, él estaba hablando de nuestro tiempo. Porque hoy las personas llaman a esos seres maestros ascendidos, arquitectos antiguos, dioses astronautas. No los llaman caídos, los llaman iluminados, y los mismos que fueron lanzados al abismo ahora son exaltados en libros, series, cursos y doctrinas. Pero el fin ya fue avisado. El sello va a romperse, no porque Dios perdió el control, sino porque llegó la hora del juicio. El mar va a devolver lo que fue hundido, las prisiones van a abrirse, y los tronos que estaban escondidos serán expuestos. El espíritu de Atlántida, el espíritu de los vigilantes. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. No volverá para reinar, volverá para ser juzgado. Enoc lo sabía y lo dejó registrado, pero el mundo prefirió llamar mito a lo que era profecía. Si tú conoces a alguien que aún cree que todo eso es solo simbolismo, comparte este video ahora, porque en el próximo capítulo vamos a hablar sobre la llave. Sí, ella ya está entre nosotros, y alguien va a usarla. Apocalipsis habla de una estrella caída del cielo, trayendo una llave. Pero ¿y si esa llave ya está aquí y alguien está a punto de usarla? No es una llave hecha de metal, no es visible, pero es real, y puede abrir lo que Dios selló. Entre los pasajes más perturbadores del Apocalipsis está el que describe una estrella cayendo del cielo con una llave en las manos. Esa estrella no es una metáfora suelta, es un ser. Es una entidad con autoridad para abrir lo que nadie más puede tocar. Y la llave que lleva no es para puertas físicas, sino para el pozo del abismo, un lugar de retención espiritual, guardado desde los albores, que espera la hora justa para ser destrancado. El problema es que esa hora puede estar más cerca de lo que pensamos. Esa llave representa acceso, y cada vez que la Biblia habla de acceso espiritual, habla de autoridad. Cuando Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno, Él está diciendo que tiene dominio sobre esas realidades. Entonces, si hay una llave para el abismo, quien la posee tiene autoridad para abrir las profundidades. No físicamente, sino espiritualmente. Y eso cambia todo. Porque no estamos hablando de una estructura de hierro siendo rota, sino de un permiso divino siendo concedido. Lo que muchos no perciben es que esa llave no necesita descender del cielo en forma literal. La profecía puede ya estar cumpliéndose.
El Apocalipsis habla de un tiempo en que esa autoridad será entregada, y ese tiempo puede ser este. Porque el mundo ya está recibiendo influencias que antes estaban trancadas, ideas que antes estaban sepultadas, espíritus que antes estaban contenidos, y la pregunta es, ¿quién está abriendo esas puertas? Y eso no es una figura retórica, es literal, porque cada vez que el hombre accede a lo espiritual sin pasar por la santidad, él toca portales que estaban trancados. Y cuando esos portales se abren, no es el cielo el que entra, es el abismo el que sube. Por eso la Biblia advierte tanto contra prácticas espirituales sin dirección divina, porque no es la intención la que determina lo que se manifiesta, es la legalidad. Y el mundo está dando legalidad todos los días, a través de palabras, de acciones, de creencias. Las personas están abriendo caminos espirituales sin percibir que están accionando llaves antiguas, la obsesión por sabiduría prohibida, por poderes ocultos, por entidades ancestrales. Todo eso son señales de que la llave está siendo usada, no como herramienta visible, sino como decisión humana. Y cada vez que esa decisión se repite, el sello se debilita. La Biblia dice que cuando el pozo sea abierto, saldrá humo. Y de ese humo, criaturas espirituales surgirán. Pero antes de que eso ocurra físicamente, ya está ocurriendo culturalmente. El humo ya está subiendo. Está en los valores invertidos. Está en los sistemas espirituales corrompidos. Está en los discursos que exaltan a los caídos como guías. Está en los llamados para que el mundo vuelva a los orígenes, como si los orígenes fueran puros. Pero esos orígenes eran Atlántida. La llave ya está entre nosotros, porque todo aquello que fue sellado solo necesitaba una generación dispuesta a buscar. Y esa generación llegó. Vivimos la era donde las personas quieren saber más, sentir más, descubrir más, pero sin el Espíritu de Dios. Y sin Él, todo acceso es peligroso, porque sin la luz, lo que resta es la oscuridad. Y en el fondo de la oscuridad está el abismo. No es exageración, es literal. Estamos tocando cosas que no entendemos. Y lo más preocupante, lo estamos haciendo con orgullo. La generación actual cree que sabe lo suficiente para lidiar con todo, pero no sabe. Porque no se trata de conocimiento, se trata de autoridad espiritual, y la autoridad no se conquista con estudio, se recibe por sumisión al Altísimo, al Dios que trancó lo que necesitaba quedar trancado. Cuando Enoc habló de los ángeles caídos siendo aprisionados, él también dijo que ellos clamarían por liberación, que intentarían volver, pero que Dios los mantendría retenidos hasta el tiempo señalado. El problema es que ese tiempo tiene una puerta, y esa puerta tiene una llave, y esa llave ya puede estar siendo usada. Tal vez no por una persona específica, tal vez por un sistema, por una generación, por un conjunto de decisiones que juntas forman un código espiritual, un código que se alinea a la rebelión antigua, que se conecta al espíritu de Atlántida, que sintoniza con el trono hundido, y cuando esa sintonía esté completa, la tapa se abrirá. Eso es lo que el Apocalipsis nos muestra, pero la preparación ya comenzó, y lo más impresionante es que todo parece normal, porque el espíritu del engaño no se manifiesta como amenaza, él se disfraza de sabiduría. Él se esconde en filosofías de autoconocimiento, en espiritualidad libre, en promesas de liberación sin cruz. Pero toda liberación sin cruz es esclavitud con apariencia de luz. La llave está aquí, y está siendo girada. El sello está temblando. El trono está siendo buscado. El espíritu de Atlántida ya encontró espacio. Y cuando el abismo se abra, no parecerá destrucción,
Parecerá revolución, pero será el comienzo del fin, porque Dios no dejará que aquello que Él sepultó gobierne nuevamente, y todo lo que salga volverá, pero volverá para ser juzgado. Si tú sientes que hay algo a punto de romperse, comparte este video ahora, porque en el próximo capítulo vamos a hablar sobre qué pasa cuando el trono sumergido sea reactivado. Y lo que va a emerger no será solo simbólico, será real. El mundo está esperando por una señal, pero la señal que viene no será del cielo, vendrá del fondo del mar. Cuando el trono sumergido sea reactivado, lo que va a emerger no será solo una ciudad antigua, será un nuevo tipo de dominio. Todo lo que fue hundido por Dios continúa, ahí por una única razón. Fue sellado para no manifestarse antes de la hora. Pero todo sello tiene un tiempo, y cuando ese tiempo llega, nada más logra contener lo que está a punto de emerger. El problema es que el mundo cree que lo que está por venir será visible, grandioso, palpable. Esperan una ciudad subiendo de las aguas, piedras apareciendo en el fondo del océano, ruinas confirmando mitos. Pero lo que va a emerger cuando el trono de Atlántida sea reactivado no será piedra ni metal, será influencia, será dominio espiritual, será gobierno, porque los tronos no sirven solo para reinar sobre territorios. Ellos emiten mandatos, ellos generan sistemas, ellos moldean conciencias. Y cuando un trono espiritual es reactivado, aunque nadie lo vea, todos sienten sus efectos. Es como una antena que comienza a emitir señales en masa. Primero alcanza a los más sensibles, después a los vulnerables, al final a la cultura entera, y el espíritu que está detrás comienza a manifestarse en todas las capas de la sociedad: política, religión, ciencia, arte, economía, comportamiento. El trono de Atlántida no es un símbolo, es un punto de activación, una especie de núcleo espiritual enterrado por las aguas, que fue usado por ángeles caídos para controlar el mundo antiguo, un centro donde sabidurías prohibidas eran canalizadas, donde alianzas espirituales eran hechas, donde entidades recibían culto e instrucciones eran transmitidas a la humanidad. Y cuando Dios juzgó esa estructura, Él no la destruyó, Él la sumergió. Pero el espíritu detrás de ella nunca fue anulado, fue solo trancado. Ahora, ese espíritu está encontrando nuevas formas de manifestarse. Ya no necesita templos visibles ni altares esculpidos. Basta un dispositivo en la mano, una pantalla frente al rostro, una idea circulando en nombre de la libertad espiritual. La nueva Atlántida no necesita ser construida. Ella necesita ser accedida. Y es exactamente eso lo que está pasando. El mundo está conectándose con un sistema antiguo, como si estuviera reconectando los cables de una máquina. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Olvidada. La reactivación del trono sumergido no será marcada por terremotos visibles, sino por temblores internos. Personas cambiando valores, abandonando la fe, negando principios eternos a cambio de experiencias nuevas.
sensaciones que sustituyen la verdad, revelaciones que no vienen más de la cruz, sino de voces interiores. Ese es el señal. Cuando la espiritualidad se desconecta del arrepentimiento y se vuelve solo un canal para el potencial humano, el trono está operando de nuevo. Y no es exageración. Ya existen movimientos globales que usan lenguaje espiritual para promover doctrinas que exaltan al hombre en lugar de Dios. Religiones acuáticas modernas, cultos de reconexión con entidades marinas, filosofías que mezclan ciencia y misticismo para crear una nueva forma de fe. Y todo eso apunta al mismo trono, el trono que fue sepultado, pero nunca olvidado. El trono que ahora es buscado nuevamente, pero bajo otras palabras. Palabras como nueva era, como conciencia superior, como sabiduría ancestral. La verdad es que cuando el trono sumergido sea reactivado, no será algo espectacular a los ojos. Será sutil, será elegante, será disfrazado de progreso. Y es por eso que tantos lo aceptarán. Porque no parecerá amenazador, al contrario, parecerá bello, inspirador, profundo, prometerá reconexión con el divino interior, ofrecerá un atajo para la iluminación, y el mundo, cansado de dolor y miedo, lo abrazará con hambre. Pero ese abrazo será el comienzo del juicio, porque el espíritu que habita ese trono no busca solo aceptación, él busca control. Y ese control comienza dentro, comienza cuando las personas dejan de buscar la verdad eterna y pasan a construir sus propias verdades. Cuando los absolutos desaparecen y todo se vuelve una cuestión de perspectiva, el trono encuentra espacio para operar, porque no necesita ser reconocido como autoridad, solo necesita ser dejado reinar en los bastidores. Y cuando eso ocurra en gran escala veremos los frutos, porque todo trono produce un pueblo, y ese pueblo será espiritualmente híbrido, mezclado, una generación que no conoce más la diferencia entre lo que viene del cielo y lo que sube del abismo, una generación que se alaba a sí misma, que se inclina ante la creación, que honra entidades antiguas pensando que son solo símbolos. Pero detrás de esos símbolos hay sentencias. La reactivación del trono de Atlántida será el último estadio antes del rompimiento total de los sellos, porque un trono activo exige una corte, un ejército, una presencia, y esa presencia vendrá. Cuando el sello sea finalmente roto, lo que estaba preso será liberado, y lo que hoy se manifiesta como idea, vendrá como ser, y no será más influencia, será invasión. Pero hasta entonces, el mundo estará listo, porque el espíritu del trono habrá hecho su trabajo, habrá preparado corazones, culturas, sistemas, y cuando el sello se abra, nadie resistirá, porque todos ya habrán aceptado la voz del espíritu, y esa voz no grita, ella susurra, y ese es el peligro. Porque el susurro del trono es más seductor que el rugido del abismo. Ese trono, sepultado por las aguas, fue juzgado, pero su juicio final aún está por venir. Y cuando sea expuesto, cuando su presencia no pueda más ser negada, muchos percibirán demasiado tarde que participaron en la reactivación, no con martillos o piedras, sino con elecciones, con aplausos, con silencio, porque el silencio también es consentimiento espiritual. Si tú ya percibiste que el mundo está siendo preparado para algo grande y sombrío, comparte este video ahora. En Tucson, el próximo capítulo, vamos a cerrar esta revelación con lo que aún falta ser dicho. La última profecía de Atlántida está cumpliéndose, y el trono va a ser juzgado. Lo que fue enterrado no era solo una ciudad, era un trono, y los tronos siempre esperan por ocupantes. La profecía no era sobre ruinas, era sobre retorno, y lo que está volviendo
no quiere solo ser recordado, Él quiere gobernar. Desde el primer capítulo de este viaje fuimos bajando, capa por capa, hasta llegar aquí. Comenzamos con el mar, después entramos al abismo, enseguida a los sellos, después al Espíritu. Ahora estamos frente al trono, y no de un trono simbólico, sino de un trono real, una estructura espiritual enterrada en las profundidades, ligada a un imperio que Dios hundió, pero que nunca fue olvidado. Y ahora, con todo lo que hemos visto, con todo lo que está surgiendo, solo queda una conclusión. La última profecía de Atlántida está cumpliéndose ante nuestros ojos. Platón pudo haber escrito sobre un continente perdido, una ciudad gloriosa, tragada por las aguas. Pero lo que él no sabía, o tal vez sabía y no quiso revelar, es que Atlántida no era solo un territorio, era un portal, un trono espiritual conectado al mundo de los ángeles caídos, un intento de imitar la gloria de Dios con sabiduría corrompida. Y cuando ese trono fue hundido, no fue solo como castigo, fue como prevención. Dios sabía lo que esa estructura cargaba y decidió sellarla hasta el tiempo del fin. El libro de Enoc nos muestra que los ángeles que corrompieron la tierra fueron aprisionados, pero también nos alerta, ellos serían liberados. Apocalipsis confirma que un día el sello será abierto, y en ese día lo que está sellado en las profundidades será soltado, no como mitología, sino como realidad. El espíritu de Atlántida ya volvió. La llave ya está siendo usada, el trono ya está siendo reactivado, y lo que viene ahora es el cumplimiento de la profecía, solo que esa profecía nunca fue sobre restauración, fue sobre juicio. Atlántida no volvería para reinar como antes, volvería para ser expuesta, para mostrar al mundo qué pasa cuando el hombre acepta el gobierno que Dios rechazó. El trono va a emerger, pero no para triunfar. Va a emerger para ser condenado. Va a emerger para que todo ojo vea lo que fue escondido. Y cuando eso ocurra, el mundo va a tener que elegir. O permanece firme en la verdad, o se inclina ante la falsa luz. Ese es el punto crítico de la profecía. Porque el retorno no será brutal al comienzo. Será suave, será deseado. El mundo está siendo preparado para recibir lo que Dios trancó. Y cuando eso ocurra, la mayoría va a aplaudir. Va a haber poder, sabiduría, transformación. Pero pocos van a discernir qué está pasando realmente. Porque la última profecía de Atlántida no es solo su retorno. Es el engaño que ella traería. Un engaño tan fuerte que, si fuera posible, engañaría hasta a los elegidos. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin aviso. Las señales están por todas partes. La cultura cambió, la espiritualidad cambió. El mundo está cada vez más abierto a entidades, prácticas, ideas que antes eran claramente rechazadas. Hoy son exaltadas, y lo que parece una nueva era es solo la última fase del viejo trono. El trono que dormía en las aguas, el trono que ahora se levanta. Pero así como ese trono está levantándose, Dios también está activando a los que conocen la verdad. Personas que no se inclinaron, que entienden que no todo brillo viene del cielo, que saben que detrás del discurso de evolución hay un espíritu de corrupción, y ese pueblo no será tomado por sorpresa, porque ya leyó, ya discernió, ya entendió. El sello se romperá, sí. Pero ellos estarán de pie cuando eso ocurra. El mar va a devolver lo que guarda. Pero no será para que reine, será para que rinda cuentas. Porque la profecía termina con juicio, el juicio de los tronos antiguos, el juicio de las entidades que engañaron a los hombres, el juicio de los sistemas que se levantaron contra el Creador. Y ese juicio será definitivo, será completo, será final. Porque Dios no divide su trono con nadie. La última profecía de Atlántida también nos muestra eso, que toda estructura espiritual que se opone a Dios puede durar por milenios.
pero al final será desmontada. Lo que fue construido con rebelión será deshecho con gloria. Lo que fue sellado con tinieblas será roto con luz. Lo que fue fundado con orgullo será aplastado con justicia. Porque el mar no va a reinar, el trono sumergido no va a triunfar, él va a caer una última vez, y esta vez para nunca más levantarse. Pero hasta entonces necesitamos estar atentos, porque el ciclo ya comenzó, el espíritu volvió, el sistema está en operación. Y la próxima fase es el surgimiento total del trono, tal vez no como un edificio, tal vez no como una ciudad literal, sino como una plataforma de control espiritual, una cultura, una mentalidad, una nueva religión. Y cuando eso se establezca, el sello habrá cumplido su tiempo. Entonces ahora la pregunta que queda no es si va a pasar. La pregunta es, ¿dónde vas a estar cuando pase? ¿Vas a estar entre los que ayudaron a reactivar el trono, incluso sin percibirlo? ¿O entre los que discernieron las señales y se mantuvieron firmes hasta el fin? Si esta revelación te despertó, comparte este video con quien necesita entender qué está viniendo. Y si quieres continuar en este viaje, suscríbete ahora a Narrativas Prohibidas. Activa la campana y prepárate, porque el próximo sello puede ya estar temblando. La última profecía de Atlántida, el trono que duerme en las aguas.